Revelado, el secreto estoico para una noche tranquila. Transformación inesperada y sorprendente. El sol se ocultaba tras las olas del mar, pintando el cielo de colores vibrantes que solo la costa de Veracruz podía ofrecer. Pero en aquel barrio, donde el bullicio de la vida diaria nunca cesaba, un joven de 17 años llamado Juanito sentía que su mundo se desmoronaba. El amor incondicional de su familia siempre había sido su roca, su padre, un adicto al trabajo en su humilde taller de carpintería, y su madre, cocinando delicias que llenaban de aromas el aire, eran sus motivaciones. Sin embargo, la presión de ser el mayor de 3 hermanos pesaba como una losa sobre su pecho. Cada semana, el sábado de familia era sagrado. Pero esta vez, las risas en la mesa eran ensombrecidas por el peso de sus malas calificaciones. Ricardo, su amigo de infancia, había empezado a empujarlo a un lado. No puedes seguir así, Juanito, el futuro no espera. Las palabras cortantes de su amigo, que venía de una familia adinerada, resonaban en su mente. La competencia era implacable y su corazón latía con el miedo de decepcionar a los suyos. La frustración se acumulaba en su pecho, hasta que una discusión con Ricardo lo dejó en un abismo emocional. Regresó a casa como una sombra, sintiendo que no solo fallaba a su familia, sino también a la comunidad que creía en él. Mientras limpiaba el desván de su abuelo, topó con un diario polvoriento. Las páginas amarillentas contenían pensamientos sabios que su abuelo había abrazado, enseñanzas estoicas sobre cómo enfrentar la adversidad. Juanito sintió una chispa de esperanza al leer las palabras que hablaban de resiliencia. Decidió que no se dejaría vencer. A partir de ese momento, un cambio dentro de él tomó forma. Su deseo de luchar por su futuro renació con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Inspirado por su nuevo propósito, Juanito decidió organizar una feria comunitaria. Quería celebrar los talentos de su barrio, las artesanías de las esposas de los pescadores, las danzas folclóricas de los niños. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos desconfiaban, otros sentían que estaba soñando en grande. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por esta idea ambiciosa? A medida que el día de la feria se acercaba, la ansiedad lo consumía, pero también sabía que había encontrado su camino. El bullicio del evento resonaba en cada rincón. La comunidad se reunía en un ambiente lleno de color y alegría. Sin embargo, un giro inesperado desató una confrontación con Ricardo, poniendo en riesgo todo lo que había construido. ¿Lograría Juanito demostrar que la fuerza de su comunidad era más poderosa que la competencia y la crítica? El corazón le latía con fuerza ante la incertidumbre. La historia de Juanito apenas había comenzado y el desenlace prometía ser electrizante. El sonido de la música folclórica resonaba en el aire, una mezcla de guitarra y jarabe que llenaba cada rincón de la feria. Juanito se movía entre la multitud, sus ojos iluminados por la esperanza. Había pasado semanas organizando este evento, y ver a sus vecinos compartir sus talentos lo llenaba de orgullo. Pero, en lo más profundo de su corazón, aún latía la preocupación por lo que había dejado atrás. Su enfrentamiento con Ricardo. Al cruzarse con su amigo, la tensión se palpaba en el aire. Ricardo, con su mirada fría y crítica, hizo una afirmación que revolvió el estómago de Juanito. Esto no cambiará tu futuro, Juanito. Solo son cosas pasajeras. ¿No lo ves? Lo que importa es lo que está en los libros. La voz de su amigo resonó con la dureza de la verdad, pero también despertó en Juanito un fuego interno que no se había apagado. A medida que la tarde avanzaba y la comunidad disfrutaba de los puestos de comida y de las danzas, Juanito decidió que tenía que hablar con Ricardo. No podía dejar que esa conexión entre ellos se rompiese sin intentar arreglar. Justo cuando se acercaba a donde Ricardo estaba, algo lo detuvo. Una anciana que vendía dulces típicos lo miró y sonrió, señalando una canasta llena de golosinas. Esto es lo que construimos juntos, joven. No solo dulces, sino recuerdos. Eso es lo que queda, no lo que se pierde en los libros. Las palabras de la anciana lo hicieron reflexionar. Entonces, dio un paso atrás, observando a su alrededor. La risa de los niños, la energía de la música, el brillo en los ojos de sus vecinos. Todo ello representaba lo que él quería para su comunidad. Aquella feria no solo era un evento, era una celebración de la vida y de la conexión entre las personas. Finalmente, se reunió con la anciana y le compró un puñado de dulces, sintiendo una cálida alegría en su interior. Mientras se alejaba, vio a un grupo de niños practicando sus pasos de danza. Sin pensarlo, se unió a ellos, riendo y disfrutando del momento. Su risa se sentía como un alivio de toda la presión acumulada.
Pero, al volver su mirada hacia la multitud, encontró a Ricardo de pie, observándolo. Fue un instante tenso, lleno de expectativas. El corazón de Juanito latía rápido, pero esta vez, no era solo por el miedo. Era por la posibilidad de reconciliación. Juanito, comenzó Ricardo, su tono menos agresivo que antes. Me ha sorprendido. No pensé que pudieras hacer algo así. Pero aún así, no sé qué pasará después. La incertidumbre en su voz resonó con la propia inquietud de Juanito. Lo sé, Ricardo. Tampoco lo sé. Pero esto significa más de lo que los libros dictan. Es nuestra gente, nuestro hogar, respondió Juanito, sintiendo que cada palabra era una declaración de intenciones. Las miradas de ambos se encontraron y, por un momento, el rencor se desvaneció en el aire. Sin embargo, no había tiempo para más. Un estruendo del escenario principal indicó que la siguiente actuación estaba lista. La energía de la feria aumentaba y, con ello, la presión de hacer que todo resultara bien, ya no era solo un evento para celebrar, era una oportunidad de demostrar lo que la comunidad podía lograr cuando se unía, pero, podría mantener a todos involucrados y felices mientras lidiaba con sus propias inseguridades. Mientras la música comenzaba a sonar, Juanito sintió un nuevo desafío ante él. Sabía que el éxito de la feria dependía no solo de él, sino también de la aceptación de aquellos que aún eran escépticos. Los rostros de sus vecinos lo miraban, y en sus ojos brillaba la ilusión de un futuro mejor. Pero, entre ellas, la sombra de la rivalidad con Ricardo se mantenía latente, y así, Juanito se preguntó, ¿qué pasaría si algo interrumpía esta felicidad en su día tan esperado? ¿Cuál sería el siguiente paso para unir a todos, especialmente a su viejo amigo? La respuesta aún estaba en el aire, como el sabor a dulces en su boca, esperando ser revelada. El bullicio del escenario comenzó a llenar la plaza, y la música vibrante hizo que los corazones de todos los presentes se unieran en un solo ritmo. Los grupos de baile se alinearon, dispuestos a compartir su arte mientras la multitud los animaba con gritos de aliento. Juanito sintió como si una corriente eléctrica de energía lo recorriera. Sabía que ese momento era clave, no solo por la feria, sino también por la conexión que podía reconstruir con Ricardo. Los primeros bailarines saltaron al escenario, sus pies golpeando el suelo con fuerza, y una risa general emergió del público. Cada movimiento contaba una historia, cada paso era un recordatorio de la tradición que unía a todos. Mientras los aplausos estallaban, Juanito sintió que su confianza crecía. Era el momento perfecto para abordar a Ricardo nuevamente, con determinación en su corazón. Se acercó al grupo donde estaba su amigo, quien se mantenía al margen, observando. La ansiedad le invadió, pero también una nueva resolución. Se colocó frente a Ricardo, viendo en sus ojos tanto la curiosidad como la lucha interna que había en él. Ricardo, dijo Juanito, intentando que su voz fuera firme a pesar del tumulto que sentía por dentro. ¿No ves? Esto es lo que todos necesitamos. Un poco de alegría, conexión, algo más que lo que encontramos en los libros. Ricardo lo miró, sus labios apretándose en una línea delgada, como si estuviera debatiéndose entre el escepticismo y la esperanza. No creo que esto resuelva nada, Juanito. A la larga, la gente volverá a la rutina. Todo se desvanecerá, contestó, casi con un susurro, mientras el espectáculo continuaba a su alrededor, pero Juanito se negaba a dejar que esas palabras lo desmotivaran. Quizás sí, pero tal vez también podamos crear algo que perdure. No solo momentos, sino una comunidad que se preocupe y apoye entre sí. Debemos ser parte de esto. Una chispa de duda pasó por la mirada de Ricardo. Juanito podía ver que, aunque su amigo intentaba mantener su postura resistente, su corazón también anhelaba pertenencia. En ese instante, un niño se acercó, con una sonrisa ancha, ofreciendo dulces de la canasta que el anciano había compartido. La imagen le hizo recordar lo que realmente importaba. Si todos contribuimos, podríamos lograr un camino mejor, continuó Juanito, usando la energía del niño como un motivo más de esperanza. Imagina cómo sería vivir así, sin divisiones, construyendo juntos. Por un segundo, la tensión fue reemplazada por el silencio. La música seguía sonando, pero los dos amigos estaban envueltos en su propio mundo. Ricardo frunció el ceño, su mente trabajando rápido. No sé, Juanito. No sé si pueda, todos mis años esperando. ¿Y si intentas? Solo por esta noche. La súplica de Juanito era clara, resonante. Dedica un rato a disfrutar, a sentir lo que podemos ser. ¿Qué tal si hacemos esto juntos? Ricardo inhaló profundamente. Sus ojos se movieron por la alegría de la gente, y por un momento, la muralla que había edificado comenzó a desmoronarse. Está bien, tal vez pueda intentarlo. Una pequeña sonrisa comenzaba a formar en su rostro, pero la duda aún persistía. Eso es, exclamó Juanito, un chispazo de esperanza encendiéndose en su interior. Bailémoslo, compartámoslo. Después de todo,
Esto es solo el comienzo. Ven. Mientras los dos amigos se acercaban al escenario, algo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador resonó en la plaza cuando un haz de luz, extrañamente intenso, iluminó el lugar y se apagó de repente. La multitud quedó en silencio, y un estremecimiento recorrió el ambiente. ¿Qué fue eso?, murmuró Juanito, sintiendo que algo oscuro se cernía sobre la celebración. El brillo que antes llenaba el aire había dejado paso a un nudo en el estómago. Juanito. La voz de Ricardo tembló. Algo no está bien. Lo que debería haber sido una fiesta de unión estaba a punto de convertirse en un caos. Todos los ojos se volvieron a ellos, buscando respuestas ante lo que parecía ser el inicio de un profundo cambio. ¿Qué estaba por suceder en la feria que podrían alterar sus vidas irreversiblemente? El silencio se hizo interminable, y el murmullo nervioso de la multitud era un eco distante. Juanito miró a su alrededor, buscando alguna señal en los rostros que una vez estaban llenos de alegría. Ahora, la confusión y el miedo se asomaban en cada mirada. Ricardo, por su parte, temblaba ligeramente al lado de Juanito, su confianza recientemente recuperada se desvanecía a medida que la tensión envolvía la plaza. «Miren», gritó alguien desde el fondo, señalando hacia el cielo. Todos los ojos se volvieron hacia donde la persona apuntaba. A medida que el resplandor comenzó a disiparse, se pudo ver una figura oscura y desconocida elevándose sobre el escenario. La multitud contuvo la respiración. «¿Qué es eso?», preguntó Juanito, su voz apenas un susurro. «Tal vez solo sea un espectáculo especial», intentó racionalizar Ricardo, pero su tono tembloroso delataba su miedo, el aire se tornó frío, y una ráfaga de viento recorrió la plaza, trayendo consigo un murmullo que parecía hablar con una voz antigua. «La noche de la verdad ha llegado», resonó, y en ese instante, el espectáculo de luz y risa se transformó en un relato de misterio y anticipación. A medida que la figura se acercaba, los detalles se hicieron más vívidos, un anciano con una túnica oscura, la mirada profunda y sabia, como si estuviera llevando consigo el peso de los secretos del universo. Se detuvo en el centro del escenario, donde antes los bailarines se movían en sintonía. La multitud empezó a murmurar, inquieta, buscando respuestas en la expresión del extraño. «Escúchadme», comenzó, su voz resonando con un poder que hacía eco en cada rincón. «He venido a daros la oportunidad de cambiar el destino de esta noche. Pero debéis afrontar lo que verdaderamente lleváis en el corazón». «¿Qué significa eso?», la pregunta salió despedida de los labios de Juanito, impotente ante la circunstancia que se venía. «Cada uno de vosotros guarda un deseo profundo, algo que anheláis cambiar. Esta noche tenéis la opción, aceptar un camino de ilusión o atreveros a buscar la verdad», continuó el anciano, su mirada cruzando la multitud buscando a aquellos quienes estaban dispuestos a dar un paso más allá del miedo. Los ojos de Ricardo resplandecieron con inquietud. «Esto no puede ser real, Juanito. Quizás es solo un truco», balbuceó. Sin embargo, dentro de él, una semilla de inquietud empezaba a germinar. «¿Y si sí es real? ¿Y si este es el momento que hemos estado esperando?», lo decía Juanito con fervor, sintiendo que sus palabras podían abrir una puerta que se había mantenido cerrada por demasiado tiempo. «¿Qué querrás cambiar, Ricardo?». El anciano interrumpió el diálogo, señalando a Ricardo. «Tú, joven, ¿qué es lo que más temes dejar ir? Eso que te impide disfrutar de la belleza que te rodea». Ricardo tragó saliva, sus pensamientos se arremolinaron mientras miraba a su alrededor y luego a Juanito. Todo lo que había construido, cada defensa, cada razón para mantenerse distante valía la pena mantenerlo si significaba perder esta conexión. Yo no sé», susurró al fin, la voz titilante. «No sé si puedo aceptar ese tipo de cambio». «Tal vez sea el momento», dijo Juanito, animándolo con una mirada. «Deja que la música te guíe, Ricardo. Puedes reconstruir lo que desees, hay fuerza en nuestra comunidad». El anciano sonrió levemente, como si la conversación le resultara familiar. «Las elecciones que hacéis hoy definirán el futuro de muchos. ¿Estáis listos para afrontar la verdad?». La plaza se llenó de murmullos de incertidumbre. Cada persona ahí parecía luchar con emociones contradictorias. Al final, Juanito tomó una decisión. No podía dejar que el miedo resume al espíritu de la noche. «Yo estoy listo». «Estamos listos», exclamó, las palabras de Juanito resonaron, y en aquel instante, el brillo en el aire volvió a intensificarse. ¿Qué efecto tendría su elección en la comunidad? El anciano observó, y la plaza se llenó de energía, cada corazón latía como uno solo. A medida que la tensión crecía, un viento más fuerte sopló, llevando consigo una pregunta: ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo por lo que realmente quieres? La noche apenas comenzaba, pero Juanito sentía en su interior que la respuesta que cada uno de ellos diera podía cambiarlo todo. ¿Responderían al llamado del anciano o se dejarían llevar por el miedo una vez más? La energía en la plaza era palpable, como un alarido contenido que estaba a punto de estallar.
Juanito sentía como su corazón latía más rápido, y aunque la incertidumbre se enredaba en su mente, había algo liberador en su decisión. La figura del anciano parecía crecer con cada latido, haciéndose más poderosa, su mirada escudriñando profundamente, como si buscara la verdad escondida en el interior de cada espectador. «Estamos listos», repitió Juanito, y al escuchar su propia declaración, los ecos de su voz lo hicieron sentir más fuerte. Las palabras resonaron en los corazones de algunos, abriendo resquicios de valor en medio del miedo que los envolvía. Poco a poco, varios comenzaron a sentir, incluso si sus rostros estaban marcados por la duda. «Yo también estoy listo», gritó una mujer desde el fondo, su voz quebrada pero decidida. La multitud se volvió hacia ella, sorprendida, el peso de la inseguridad comenzaba a desvanecerse, y el murmullo se transformó en un coro de afirmaciones. «Dejemos atrás el temor y abracemos la verdad de nuestros deseos», afirmó un hombre mayor, su rostro arrugado reflejando una vida de lucha y anhelos no expresados. «Hoy, en esta noche mágica, debemos comprometernos a ser auténticos». El anciano sonrió abiertamente al escuchar aquellas palabras. «Así es, mis queridos amigos. Este paso hacia la verdad ablandará los corazones y desbloqueará el poder que cada uno de vosotros lleva dentro. Tan solo hacedlo con sinceridad». Su voz se volvió más resonante, casi como un canto ancestral, el viento arremolinaba a su alrededor, creando una atmósfera mágica. «Seréis guiados. Permanezcan abiertos a lo que la noche traerá», dijo el anciano, extendiendo sus brazos hacia la multitud, y el brillo de las luces pareció intensificarse, envolviendo a todos en su luminosidad expectante. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó Ricardo, su voz más firme ahora, como si hubiera encontrado la luz entre sus propios temores. «Repitan después de mí», dijo el anciano. «Que lo que deseo realmente me guíe. Que la verdad se despierte en mí». La multitud siguió sus palabras, la voz resonando en un clamoreo unido. «Que lo que deseo realmente me guíe. Que la verdad se despierte en mí». El aire vibraba, y una corriente de energía potente comenzó a fluir entre ellos, como si una fuerza invisiblemente conectada celebrara su unión. Juanito sintió el escalofrío que recorría su espalda, pero no era de miedo, sino de una esperanza inexplorada. Cerró los ojos un momento, y en ese instante, vislumbró lo que realmente deseaba, una comunidad unida, libre de miedos, donde las conexiones florecieran sin límites. El anciano observaba cada transformación con satisfacción. «Recuperen su poder. La verdad no es solo una respuesta, es un camino. Lo que estéis dispuestos a soltar será lo que abra vuestras alas». Un susurro de risa se escuchó en la multitud cuando una joven levantó su mano, interrumpiendo la gravedad del momento. «¿Y si el cambio es demasiado grande? ¿Y si al enfrentar la verdad perdemos lo que somos ahora?». «Eso es lo que debes explorar», respondió el anciano. «El cambio puede parecer aterrador, pero a menudo es el primer paso hacia la verdadera libertad». Las palabras resonaron en el aire, llenando a todos con una mezcla de ansiedad y emoción. Estaban dispuestos a dejar ir todo lo conocido. La plaza se llenó de murmullos de reflexión, cada uno revisando sus deseos escondidos, sus miedos y anhelos. Entonces, un trueno lejano resonó en el cielo, y la multitud miró hacia arriba. «¿Qué significa eso?», se preguntaron entre sí. «Es una señal», dijo el anciano. «Una señal de que el cambio es inevitable. Aprendan a surfear las olas o se hundirán en la tormenta». La incertidumbre se apoderó de ellos, pero el impulso hacia adelante había comenzado. La noche, llena de posibilidades, despertó el deseo de explorar esos caminos desconocidos. Cuando Juanito miró a su alrededor, vio una mezcla de determinación y miedo, pero también vio algo más, la disposición de cambiar. En ese instante, el anciano alzó su mano, y el viento comenzó a soplar de nuevo, trayendo consigo un mensaje de desafío y revelación. «¿Estáis listos para dar el siguiente paso? La verdad aguarda, pero no será fácil». Las últimas palabras resonaron en el aire, dejando a la multitud ansiosa, preguntándose qué les depararía su decisión. La noche apenas comenzaba, y Juanito sabía que lo mejor estaba por venir. De repente, una sombra cruzó el escenario, desdibujando a todos en la oscuridad. Era esa la prueba última que debían enfrentar. Diana y la verdad, ambos esperándolos. La sombra se deslizó como un susurro, rápida y fugaz, chocando con la brisa que ya comenzaba a erizar los cuerpos. La multitud se volvía hacia la oscuridad, una ola de inquietud recorriendo sus espinas. Juanito contenía la respiración, sintiendo que el aire se volvía pesado. Era como si la noche entera esperara el desenlace de aquel misterio que se desenredaba ante sus ojos. «¿Quién está ahí?», gritó Ricardo, su voz resonante atravesando el silencio creciente. Junto a él, los rostros de los demás temblaban entre el temor y la curiosidad, y Juanito supo que todos compartían el mismo anhelo, encontrar claridad en medio de la confusión. La figura emergió lentamente de las sombras, y un murmullo de sorpresa estalló en la plaza. Era una mujer,
Su cabello largo y oscuro se movía como olas en el viento. Tenía una presencia imponente, y aunque su rostro no se podía ver bien, la luna resplandecía suficientemente para que los ojos de Juanito notaran la determinación en su mirada. Soy Diana, dijo con una voz que resonaba con poder y dulzura al mismo tiempo. He venido a recordarles que la verdad a veces duele, pero también cura. No deberéis temer a las sombras que acechan, porque es en ellas donde encontraréis la luz sobre vosotros mismos. La conmoción palpable sacudió a la multitud. Juanito sintió como una oleada de energía se desataba, elevando las voces de los demás en un caos electrificado de preguntas y exclamaciones. ¿Quién era realmente Diana? ¿Por qué parecía tan segura? ¿Y qué cargas llevaban esos secretos que podrían liberar a todos ellos? La oscuridad os invita a desnudarse de vuestras inseguridades, continuó ella, entrelazando su mensaje con la sinceridad de su expresión. No podéis sufrir por el miedo a perder lo conocido sin un impulso hacia lo esencial. Cada uno de vosotros tiene un deseo profundo, una verdad por descubrir. Os invito a buscarlo, a enfrentar esa sombra y transformarla en luz. Justo en ese momento, un rayo brillante cruzó el cielo, iluminando la plaza en un destello de energía pura. La multitud se detuvo, conteniendo la respiración, mientras el temor se desvanecía lentamente entre sus espíritus. Por favor, no tengáis miedo de enfrentar lo que hay dentro de vosotros. Juanito se atrevió a gritar. No estamos solos. Estamos juntos en esto, y lo que diga Diana es la verdad que hemos estado esperando. Miradnos. ¿Qué tememos realmente? La valentía de sus palabras encendió nuevas llamas en los rostros de la gente. Un grupo de personas, desafiando la oscuridad, dio un paso adelante, alzando la mirada hacia Diana. ¿Y si no lo soportamos?, preguntó una voz femenina, temblorosa pero decidida. ¿Y si al descubrir nuestra verdad, creemos que hemos perdido todo? Es el mismo miedo el que debemos enfrentar. Es el inicio de una transformación, respondió Diana de inmediato. Aquello que pierdan será solo el peso que os impide volar. Un aire de esperanza flotaba en la plaza, la energía latiendo intensamente como si se preparara para un cambio inminente, mientras las palabras de Diana reverberaban en sus corazones. Juanito se sintió más vivo que nunca, notando que cada uno de ellos estaba al borde de un descubrimiento monumental. ¿Qué verdades no habían sido reveladas? ¿Qué sombras estaban listas para convertirse en luz? El anciano, que había estado observando en silencio, tomó un paso adelante. Estás lista para entregarlo todo, Diana. El camino no es fácil, pero en él radica la libertad. Abramos juntos esa puerta, la próxima revelación está a punto de surgir. La plaza, ahora vibrando con energía renovada, contuvo la respiración mientras un nuevo trueno desgarraba el cielo. Pero esta vez, la incertidumbre se sentía diferente, era un eco de posibilidad, una promesa de que podrían fuerzas aún más grandes, ya eran parte de su historia. Juanito miró a su alrededor, comprendiendo que estaban listos para actuar. Las sombras podían ser intimidantes, pero juntos, tenían el poder de enfrentarlas. Una luz brilló en su interior, y ya no había marcha atrás. ¿Y si surgen más sombras en el camino?, susurró una voz interna en su mente. El anciano, observando los rostros iluminados, contagió esa introspección en cada uno. Un último paso se presenta. Aceptad vuestras sombras y convertidlas en aliados. Prepárense, la verdad reveladora de esta noche es más impactante de lo que imagináis. Los corazones latiendo al unísono, la multitud sintió que el momento crítico estaba encima. ¿Estaba realmente Diana la clave que todos esperaban? ¿Qué significaría aceptar la verdad de una vez por todas? La plaza quedó inmersa en un tenso silencio, listos para descubrir lo que el destino tenía reservado para ellos. Las grandes preguntas les aguardaban en la oscuridad, y todo podía cambiar en un instante. La tensión en la plaza se volvía palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Las miradas se centraban en Diana, una fuente de luz en medio de la oscuridad. Juanito sintió que su corazón latía fuerte, cada pulsación era un recordatorio de que estaban en el umbral de algo grande. Diana, se atrevió a preguntar un joven del grupo, su voz entrecortada pero decidida, ¿qué tipo de sombras debemos enfrentar? ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que encontramos no nos destruirá? Las palabras fluyeron por la plaza, una mezcla de desesperación y esperanza. La multitud se aglutinaba más, unida por el deseo de respuestas. Juanito sintió la empatía resurgir en él, comprendiendo que cada uno de ellos estaba sumergido en su propio tormento. Las sombras, dijo Diana, con serenidad, son recuerdos, temores y secretos que han quedado atrapados en lo más profundo de vuestros corazones. Cada uno de vosotros tiene una historia que necesita ser contada. Para encontrar la luz, debéis escuchar esas historias, incluso si duele. Es el proceso que lleva a la transformación. Un silencio reverberante cayó. La joven que había preguntado, llamada Elena, sintió la presión de las miradas en ella.
Su rostro se iluminó por un instante, y luego se hundió de nuevo en la incertidumbre. Yo tengo algo que decir, comenzó, pero la duda la envolvió como una nube gris. Hazlo, Elena. Dilo, la animó Juanito, sintiendo el peso de su propio deseo por liberarse de sus cargas. Con un profundo suspiro, Elena comenzó a hablar. Siempre he tenido miedo de que mi familia no me acepte por ser diferente. He guardado mi pasión por la música, pensando que no encajaría. Pero ya no quiero vivir con miedo. Los murmullos de apoyo brotaron y la multitud se sintió más cercana. La verdad en voz alta resonaba entre ellos, como si cada palabra derribara un muro invisible. Juanito notó que la sombra se disipaba. «¡Bravo, Elena!», exclamó un hombre mayor, y la ola de aplausos se esparció como un fuego en la noche. La valentía de Elena había tocado un cordón sensible en todos. Pero la sombra más oscura parecía aún acechar. «¿Qué pasa si perdemos lo que significan para nosotros esas verdades?», preguntó un hombre con lágrimas en los ojos. «¿De verdad podemos cambiar?». «Es precisamente ese temor el que nos retiene», respondió Diana, su voz firme y cálida. «La transformación viene de la aceptación. Cuando enfrentáis lo que teme, solo entonces podréis liberaros». Las palabras cayeron como un manto sobre la multitud, creando un ambiente de reflexión profunda. Juanito comprendió que el viaje hacia la luz requería valentía y confrontación. Cada uno de ellos debía estar listo para desnudarse emocionalmente. «Si me permitís compartir», intercedió el anciano con una voz resonante, «la sombra era un eco de mi pasado. Aprendí que, al dejar de temer a las verdades oscuras, encontré mi propósito. No estáis solos. Esta noche, cada uno puede encontrar su verdad entrelazada». Un nuevo murmullo se extendió por la plaza, y así sucesivamente, comenzaron a surgir más voces, cada una compartiendo fragmentos de historias que habían guardado en sus corazones. Desde la lucha por ser aceptados hasta la búsqueda del amor y la comprensión, cada confesión era una chispa que ardía en la oscuridad. Juanito sintió los nudos en su propio pecho aflojándose. Era como si cada historia fuera una cadena que lo mantenía anclado en el miedo, ahora rompiéndose con cada revelación. Y si su luminosidad genuina brillaba dentro de él también, con un brillo renovado en sus ojos, decidió que ya no se quedaría en la sombra. «Yo también quiero hablar», gritaron las palabras, saliendo casi sin pensarlo. El murmullo se desvaneció momentáneamente y todas las miradas se centraron en él. Esa fue su oportunidad de liberarse. Pero en el fondo, una voz cuestionadora susurraba, «¿Y si lo que descubres es demasiado doloroso?». La multitud esperaba la verdad que estaba a punto de brotar de su interior. «Lo haré», pensó, sintiendo el destello de determinación. «Es el momento de enfrentar mi propia oscuridad». Mientras se preparaba para compartir su verdad, las nubes sobre la plaza comenzaron a moverse, prometiendo más que una simple tormenta. La noche estaba a punto de revelar no solo sus sombras, sino una luz aún más brillante, y el viento soplaba con la fuerza del cambio. Estaba preparado Juanito para desnudarse ante todos y dejar que sus propios secretos fluyeran. ¿Qué verdades ocultas serían reveladas en su historia? El destino aguardaba, listo para lanzarlos a la siguiente fase de su transformación. El viento soplaba con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera anticipando lo que iba a suceder. Juanito sentía que el espacio se encogía a su alrededor, el aire cargado de expectativa. Las miradas fijas en él eran como un abrazo colectivo, otorgándole fuerza para desnudarse emocionalmente. ¿Qué diría? Estaba listo para enfrentar sus propios fantasmas. «Mi nombre es Juanito», empezó, su voz resonando en la plaza. «Durante años he luchado con el peso de las expectativas. Siempre pensé que debía ser el chico perfecto, el que nunca decepcionara a los demás. Pero la verdad es que me he sentido perdido». Las palabras salían de su boca, pesadas pero al mismo tiempo liberadoras. La multitud escuchaba en silencio. Algunos respiraban hondo, como si la confesión de Juanito les recordara sus propios miedos. Una mujer mayor, con el cabello blanco como la nieve, asentía con suavidad. «No sé qué quiero, ni quién soy realmente», continuó, su voz temblando. «He tratado de conformarme, ignorando esa voz interior que clama por ser escuchada. Cada decisión ha sido un intento de hacer feliz a los demás, pero ¿y yo? ¿Qué pasa con mi felicidad?». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mojando sus mejillas. Sentía la conexión de los otros, como sus historias se entrelazaban. Mientras hablaba, Juanito vio agitarse las sombras sobre ellos. De alguna manera, cada palabra suya iluminaba también a quienes estaban a su alrededor. «Un día dejé de ser yo. Me volví una sombra de lo que pude ser. He dejado de hacer lo que amo por miedo a no encajar». La vulnerabilidad llenaba el aire, y en ese instante, Juanito comprendió que estaba en medio de una metamorfosis. Al compartir su carga, la estaba entregando de alguna manera. El silencio que siguió fue profundo. Nadie se atrevía a interrumpir. Era como si todos esperaran la continuación de su historia.
Y allí, en medio de todo, un murmullo sutil de aliento se sintió, una ola de empatía fluyó entre ellos. Por eso estoy aquí, finalizó Juanito, el temblor ahora suavizado por una claridad inesperada. Para descubrirme, para aceptar mi verdad, por dolorosa que sea. Quiero aprender a ser auténtico, y estoy dispuesto a dejar que mis sombras me guíe. La plaza estalló en un aplauso sincero, como un ritual de apoyo. Las sombras parecían irse, reemplazadas por una luz cálida. Las historias compartidas tejían un tapiz de conexión, y Juanito, con el rostro bañado en lágrimas de alivio, sintió por primera vez que estaba en el lugar correcto. Diana se acercó a él, sus ojos brillaban de orgullo. Eso es, Juanito. Has dado un paso valiente. Recuerda, cada voz aquí tiene el poder de transformar, de sanar. Lo que hoy parece oscuro puede ser el catalizador para un mañana más luminoso. Pero, en ese instante de alegría, una sombra extraña surgió en el rostro de Elena. Su sonrisa se desvaneció mientras miraba un punto a lo lejos en la plaza. Juanito se dio cuenta de que la tensión había vuelto. ¿Qué era lo que le inquietaba? Su corazón dio un salto, no todo estaba resuelto aún. ¿Elena? ¿Qué sucede?, preguntó, rompiendo el momento de aplausos. Me he dado cuenta de algo, murmuró, mientras su mirada se oscurecía nuevamente. Lo que revelé esta noche también tiene repercusiones para alguien más. No puedo seguir ignorándolo. Hay cosas que deben salir a la luz, cosas sobre las que nadie sabe. El ambiente cambió, la atmósfera se volvió tensa otra vez. Juanito sintió como su latido aumentaba. Sabía que su valiente confesión no era el final. Algo más grande estaba por desatarse, y todos en la plaza lo sentían. ¿A qué te refieres?, preguntó Juanito, su voz entrecortada por la curiosidad y la preocupación. Elena miró a su alrededor, como si pesara las palabras que estaba a punto de pronunciar. Hay un secreto que ha afectado a todos nosotros. La multitud se contuvo, la escalofriante expectativa llenaba el aire. ¿Qué revelación desataría esta vez? ¿Y cómo cambiaría el rumbo de su búsqueda hacia la luz? Elena respiró hondo, su rostro reflejaba un remolino de emociones. Las miradas se posaban con intensidad sobre ella, observando cómo colocaba sus manos en su pecho, como si intentara calmar el torrente que le llenaba el corazón. Este era un momento crucial, no solo para Juanito, sino para todos los presentes. Este secreto comenzó, dejando que el silencio volviera a llenar el aire, no es solo míos. Ha estado oculto entre nosotros durante años, como una sombra que no nos deja tranquilos. Todos hemos sentido sus efectos, pero nadie se ha atrevido a decirlo. Tal vez hoy, en este lugar, es el momento de enfrentar lo inconfesable. Las palabras resonaron, y el murmullo de la multitud creció, una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Qué podía ser tan poderoso? Juanito se sintió como un espectador de su propia vida, atrapado en un instante en el que todo podía cambiar. Una noche, hace mucho tiempo, continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente, hubo un accidente, una tragedia que nos rompió a todos. No fue un simple incidente, sino algo que dejó marcas profundas en cada uno de nosotros. Pero siempre hemos mantenido silencio, como si hablar de ello nos hiciera más débiles. Elena deslizó su mirada entre la multitud, reconociendo las expresiones de sorpresa y confusión en algunos rostros. La verdad es que, desde ese día, muchos de nosotros hemos estado luchando con el dolor y la culpa. Esos sentimientos nos han tejido en un manto de desconfianza y miedo al dolor de volver a ser heridos. La mujer mayor con el cabello blanco cerró los ojos, recordando tal vez, aquellos momentos dolorosos que compartía con Elena. Otros comenzaron a murmurar, compartiendo su asombro, sus pensamientos entrelazándose con el de la joven. Pero podemos cambiar eso, dijo Elena, su determinación creciendo. Hoy, si tenemos el coraje de abrir nuestras heridas en lugar de esconderlas, quizás podamos darnos a nosotros mismos la oportunidad de sanar. Juanito sintió un tirón en su interior. Las palabras de Elena reflejaban lo que él había comenzado a descubrir en su propia confesión. Era como si la noche hubiera sido un llamado a la autenticidad y ahora estaban al borde de un abismo emocional, listos para saltar. La multitud parecía preparada, cada rostro mostraba una mezcla de expectativa y miedo. No nos dejemos arrastrar por el pasado, propongo que, en vez de esconder nuestros secretos, los convirtamos en parte de nuestras historias de sanación. Abramos las ventanas, dejemos entrar la luz. Elena miró a Juanito, y él comprendió sin necesidad de palabras. Había en su mirada un pacto no oficial entre aquellos que estaban dispuestos a enfrentar su verdad. Este es el primer paso, dijo Juanito, sintiendo que la resonancia de su voz había cambiado, ahora con más fuerza. No estamos solos en esto. Juntos, podemos encontrar el camino hacia donde nuestra autenticidad y vulnerabilidad nos lleven. Pero cuando la gente comenzó a sentir, una fuerte explosión resonó desde el borde de la plaza, como un trueno inesperado. La multitud se sobresaltó, y todos los ojos se volvieron hacia la dirección del sonido. ¿Qué fue eso?,
preguntó alguien entre el caos. Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. La posibilidad de que una nueva oscuridad se asomara era palpable. Elena se giró de inmediato, sus ojos ahora llenos de preocupación. No creo, puede que no sea seguro aquí. La tensión escurrió el ambiente, y Juanito se dio cuenta de que la revelación que habían empezado a construir podría no ser la única verdad manifestándose esa noche. Las sombras aún acechaban, y el misterio apenas comenzaba. ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiendo que otra batalla estaba a punto de comenzar en un mar de luces y sombras. ¿Serían capaces de enfrentar esto juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, desafiándolos a dar un paso más hacia la verdad que anhelaban. El viento soplaba con firmeza, llevándose consigo los ecos del caos y la incertidumbre. La plaza, antes llena de sonrisas y alegrías compartidas, se volvió un hervidero de ansiedad. Todos miraban hacia el lugar de la explosión, sus corazones latiendo al unísono, temerosos de lo que venía. Juanito sintió que su estómago se retorcía. La revelación de Elena había sido un acto de valentía, sí, pero aquella explosión era un recordatorio que las sombras seguían presentes. No dejemos que el miedo nos detenga, gritó, estamos juntos en esto. Su voz, fuerte y decidida, resonó en el aire, como un faro en medio de la tormenta. Los murmullos comenzaron a calmarse. El anciano, observado por todos, se acercó al escenario, su mirada firme y profunda. La verdad, más allá de los temores y las sombras personales, puede ser una luz que nos impulse. Pero primero, debemos unirnos. La energía de esta plaza es poderosa, y juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad. Ricardo, que había estado contemplando en silencio, se adelantó, tomando la mano de Juanito. Lo que hemos compartido esta noche es un principio. No estamos solos, nuestros secretos nos han mantenido distantes, pero ahora, la conexión es más fuerte. Elena sintió, su rostro iluminado por la determinación. No permitiremos que este nuevo desafío nos haga retroceder. ¿Hablemos? Este es el momento de abrir nuestras almas, de compartir no solo el dolor, sino también la esperanza. Mientras el bullicio en la plaza comenzaba a amainar, Juanito tomó una respiración profunda. Ser valiente no solo significaba enfrentarse a los secretos propios, sino también a los que la comunidad había guardado. ¿Quién quiere compartir? Cada voz es invaluable. Una mujer mayor alzó la mano, su rostro arrugado pero lleno de sabiduría. Yo perdí a mi esposo en esa tragedia que Elena mencionó. El dolor me ha aprisionado. Sentí que nunca podría volver a sonreír. Pero hoy, en este lugar, me doy cuenta que hay fuerza en compartir, en soltar. La multitud la escuchó, el silencio convirtiéndose en un espacio sagrado donde todas las emociones podían fluir. Juanito sintió una ola de liberación. Cada historia que emergía de la oscuridad tenía el poder de sanar aquellas heridas que habían estado ocultas bajo capas de miedo. Uno a uno, los presentes comenzaron a abrirse. Un joven confesó su lucha con la aceptación, un padre compartió el dolor de no sentirse suficiente para sus hijos, un niño habló de su miedo a perder a sus amigos. Cada verdad, cada historia, era como una chispa que iluminaba la noche, disolviendo las sombras. Finalmente, la incertidumbre en la plaza comenzó a despejarse. Los corazones, que hasta ese momento latían ansiosos, ahora palpitaban al unísono, uniendo sus voces en un canto de esperanza. La comunidad estaba sanando, descubriendo que el amor y la autenticidad eran más poderosos que cualquier sombra. Entonces, un trueno resonante giró el cielo, pero esta vez, no había temor. La multitud se encontraba en un estado de unión y calma. Diana sonrió, admirando lo que estaba sucediendo. Esto es solo el comienzo. Cada uno de vosotros ha tomado un paso hacia la luz, y eso es un regalo para todos. No tengan miedo de continuar este viaje. De repente, la oscuridad que había preocupado tanto apareció como una figura familiar en la plaza. La figura del anciano se acercó, su mirada tranquila, junto a la de Diana. Sabe que cada cambio trae consigo dudas y terrores, pero también trae oportunidades. La noche ha sido reveladora, y juntos, ya no solo sois un grupo de personas con heridas, sino una comunidad dispuesta a sanarse. La plaza vibraba con esperanza, el eco de risas y alientos nuevos llenó el aire mientras Juanito y sus amigos se unieron en abrazos. Lo hemos conseguido, pensó Juanito, sintiéndose más ligero que nunca, hemos comenzado a ser verdaderamente quienes somos. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando la plaza con una luz nueva y brillante. La promesa de un futuro lleno de posibilidades se extendía ante ellos. Juanito miró su comunidad, agradecido por cada paso, cada historia compartida. Inició un grito de alegría que se unió al canto colectivo de su barrio, celebrando no solo el presente, sino el emocionante camino hacia adelante, donde la luz, por fin, había reemplazado a la sombra. Este fue el verdadero triunfo de la noche, la unión de corazones valientes, dispuestos a enfrentar el dolor juntos y a despertar a la verdad. Juanito sonrió, lleno de esperanza.
Había vivido una transformación, no solo por sí mismo, sino por el amor y la fortaleza de su comunidad. Así concluyó la noche mágica que cambiaría para siempre la historia de su barrio, y los corazones se llenaron de un amor renovado, prevaleciendo sobre cualquier obstáculo. Esa noche de conexión y autenticidad no solo fue un evento, sino el nacimiento de un epicentro de luz donde la comunidad se unió, lista para abrazar todos los cambios que vendrían. Recuerda, lo mejor aún está por llegar. Si quieres seguir formando parte de estas historias transformadoras, necesitas suscribirte ahora. Es crucial que no te pierdas nada, dale like ahora para ayudar a que más personas encuentren su propia luz, y no olvides comentar cómo te ha impactado este final. Tus pensamientos son importantes para nosotros. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad en crecimiento. No esperes ni un segundo más, tu participación hace la diferencia.